empezar a grabar. Ok, entonces hoy vamos a ver, yo pensé hacer varios temas de física, pero en realidad me di cuenta que cabe 1,5 más o menos, ni siquiera 2 en el tiempo. Pero son igual interesantes. Entonces el primer tema que quería mencionar, la primera pregunta, perdón, antes de empezar, quería decir que obviamente esto es solo una selección voy a hablar de temas que interesan a los físicos, o sea, no tema, digamos que uno tiene el formalismo matemático por un lado, pero en realidad esto muchas veces está en una forma que no ayuda a contestar a las preguntas, digamos, digamos inmediatas, prácticas. Entonces esta es la dirección de la matemática, especialmente en este campo, yo lo veo de rigidez y tensegridades, es muy como de ir hacia hacer más clara la práctica digamos que tiene la posibilidad de poder ser aplicado en práctica. Entonces uno podría, o sea, el instinto es de intentar crear teoría matemática en la dirección de aclarar las preguntas del mundo real, ¿ya? Y salen teorías matemáticas muy interesantes igual, e interesante por eso, en este tipo de dirección. Preguntas difíciles, pero no todas imposibles. Y entonces, primero, es solo una selección de los temas, entre los temas que llegué a conocer estos últimos 2 años desde que empecé a trabajar en eso, pude mencionar un poco de ellos, ¿ya? Y además de lo que llegué yo a conocer, hay más. Así que es solo solo menos que el total, ¿ya? No es una vista de conjunto global. Y para esto yo me enfoqué especialmente en sistemas infinitos, o sea, donde o son largos o largos con un largo muy, digamos, difícil de tratar y que se puede modelar como un sistema infinito. Entonces, en esa dirección. No voy a ir en la dirección que hay un n tipo número de puntos n igual a 10 y de encontrar la clasificación de todas las tensegridades o de ver propiedades que funcionan especialmente con un número de una complejidad baja, ¿ya? Entonces, esto de una manera simplifica el problema porque hay varias preguntas donde ni siquiera hay esperanza de poderla contestar, ¿ya? Entonces, hay, hay una simplificación en el sentido que sirve para mirar las preguntas más básicas, que son las únicas que tienen como una esperanza de tener respuesta, ¿ya? Entonces, habrá dos preguntas en la clase. La pregunta una es cómo se pueden modelar medios granulares, ¿ya? Entonces, medios granulares son prácticamente todo lo que es unión de granitos, ¿ya? O sea, que pueden ser, en el caso más sencillo, unión de bolas rígidas que no se interpenetran. ¿Okay? Y las preguntas especiales que uno mira son cuál es su densidad y cuál es la situación estable de estos medios granulares, ¿ya? Eso es lo que miraremos especialmente para ver las preguntas que salen en esta dirección, ¿ya? Si no, uno puede también tener fluidos granulares, o sea, imaginarse cómo modelar la arena que se actúa como un fluido y es más fácil modelar fluido de agua, como modelar como líquidos de verdad que fluidos granulares. Esto es como un problema abierto de cuáles son los varios parámetros que son importantes para bien describir una sustancia tipo arena en un computador. Y si uno mira simulaciones de líquidos, ahora están muy buenos. Esto que se ocupan, digamos, un rol de las simulaciones de líquidos muy fuerte es para hacer efectos especiales en film. ¿Ya? Y ahí hay muy buenas simulaciones, simuladores muy poderosos que sirven no más para
hacer, hacer parecer que el líquido en la película es como un líquido de todos los días, ¿ya? O sea, moderar el agua para que no parezca raro, ¿ya? Me acuerdo cuando yo hice mi doctorado ahí en Zúrich, en el ETH, había todo un edificio que era completamente comprado por Disney para simular líquidos y simular como humo y gases, ¿ya? Entonces, esta dirección es más conocida y funciona mejor, y la simulación de arena es un paso atrás y no se comprende bien qué ecuaciones ponerle y cuáles son los parámetros, el tamaño del grano, la fricción y otros parámetros de geometría de los granitos de arena que influyen para que parezca natural el movimiento de la arena, ¿ya? Entonces hay toda esta dirección de fluidos granulares que no voy a, de que no voy a hablar más, ¿ya? Entonces vamos a imaginarlo como estático, situación de equilibrio. ¿Okay? Entonces, desde tiempo uno intenta de medir esto, y por ejemplo hay uno de los primeros resultados, digamos, donde la gente de verdad empezó a cuantificar y a estudiar estos materiales, puede ser este artículo de Scott Kilgour, creo que se lea, donde tomaron varios tipos de bolitas de acero cubierto de aceite, etcétera. Y después hacían dos cosas. Uno, ponía la bolita directamente en un contenedor. Y esto es la primera. Y después medían cuánto fracción de volumen estaba cubierto por bolitas, ¿ya? O sea, cuán bien eficiencia de empaquetamiento, botándola nomás y dejándola ahí, las bolitas. Y por el otro lado, esto se va, necesito. Por el otro lado, después tomaban el cilindro ya lleno de bolitas y lo perturbaban, ¿ya? Perturbaban para dejar que las bolitas se reorganicen un poco a partir de este primer estado. Y esto es el resultado de cuánto porcentaje de volumen, ¿ya? Por ejemplo, 63% parecen todos valores cerca de 63% del volumen estaban cubiertos por las bolitas después de esta, digamos, perturbación, ¿ya? Y entonces la pregunta acá, y que todavía queda bastante no clara, es explicar por qué sale este número, ¿ya? Entonces el empaquetamiento óptimo, que se acuerdan era descubierto o sea, demostrado por Hales, era dado y uno puede encontrar el porcentaje de volumen preciso y corresponde a poner las bolas en capas con triángulos equiláteros, ¿se acuerdan? Entonces había una capa acá y al próximo nivel había otro triángulo en esta otra dirección, otro capa triangular más arriba, etc. ¿Ya? Entonces acá el porcentaje de volumen cubierto es 0.74. Entonces, 0.63 que salía en los experimentos es lejos. Y la pregunta es, ¿por qué sale este valor? ¿Ya? Entonces, un problema de ver cuál es esta configuración de bolas que se llaman atascadas. ¿Ya? En inglés es jammed, como, bueno, jammed o atascadas. ¿Cómo predecir la densidad de bolas atascadas que resisten a una perturbación que la podría, digamos, optimizar aún mejor su posición? ¿Ya? Entonces había después de esto y durante, como ven por los años de los papers, había un estudio donde el nombre principal, digamos, originario de este estudio es Bernal, que hay una teoría estadística, o sea, uno lo mira ocupando la teoría del continuo, ya olvidando el lado discreto y mirando esto desde el punto de vista, hay muchas bolitas, así que las voy a modelar como si fuera
el estado de los átomos de un material, aplicando esta teoría, digamos, estadística en el sentido de mecánica estadística y de la teoría de Boltzmann de mecánica estadística, ¿ya? Y esto es un filón que también continúa hasta ahora, ¿ya? Es una dirección de investigación donde, por ejemplo, hay varios papers que continúan a tratar bolitas con mirando tipo densidad, volumen y estudiando propiedades macroscópicas de conjuntos de largo conjunto de bolitas, ¿ya? Y esto es uno de los últimos papers que encontré que estaban citados bastante, de Parisi, Zamponi. Pero lo que voy a mirar yo más es este otro, me baso en un review de Torquato y Stillinger, que son, no sé qué, son gente que pertenecen a 4 o 5 departamentos distintos en Princeton. O sea, son tipo departamentos de química, física, ingeniería, etcétera, porque trabajan entre medio de todas estas disciplinas, ¿ya? Y que trataron de establecer, ellos son los más famosos, pero hay toda una comunidad que trata la teoría discreta de soft matter, ¿ya? De la materia no rígida. ¿Ya? Física de la materia no rígida, suave. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo formalizan ellos toda esta, digamos, la pregunta de atascamiento? ¿Y cuáles son las cantidades que salieron y salen fácil de medir y de estudiar en práctica? ¿Ya? Esto es un poco las próximas 2 diapositivas. ¿Ya? Entonces, una introducción digamos, el lenguaje de esta comunidad física, digamos, principal para rigidez de medios granulares. Entonces, primero, uno no le gusta mirar el caso específico, ¿ya? Porque se imaginan las bolitas tienen una forma muy especial, muy, digamos, sin mucha regularidad cuando se disponen en el espacio, y la idea es que para modelarlo, digo, ya, esto es solo uno de los posibles ejemplos que habrían podido pasar, ¿ya? Y para formalizar esto, uno mira los conjuntos de bolas matemáticamente como procesos estocásticos, o sea, ¿qué significa procesos estocásticos de bolitas, ¿ya? De bolas. Es una manera, digamos, de que uno incluye esto en la teoría de procesos estocásticos y considera conjuntos aleatorios de puntos, ¿ya? Uno se imagina que tira los puntos al azar, ¿ya? Puntos que serían los centros, ¿ya? Los centros de las bolitas forman un conjunto aleatorio y además uno supone, esto es una hipótesis, es que en promedio los puntos son equidistribuidos, ¿ya? Entonces que en mi modelo aleatorio de dónde están mis bolitas, estas en promedio, si hago el promedio respecto a mi, como un proceso estocástico, un modelo aleatorio tiene una medida de probabilidad sobre las configuraciones. Entonces la esperancia del número de bolita por unidad de volumen es solo proporcional al volumen, ¿ya? Esperancia del número de bolitas en A, en un conjunto A, es igual a una constante por el volumen de A. ¿Ya? Esto significa que son equidistribuidas, y más en general, uno pide que la probabilidad, no solo esto, sino que la probabilidad de que haya un número de bolas en A igual a, no sé, kappa, es igual a la misma cosa con A más X, o sea, invariante por traslaciones, ¿ya? La probabilidad de encontrar capas bolitas en A es lo mismo que encontrar capas bolitas en un traslado de A, ¿ya?
Y no voy a entrar más en detalle sobre cómo formalizar esto matemáticamente. Ojalá le quede más o menos claro cómo se imagina esto, ¿ya? Entonces hay conjuntos de centros aleatorios y el número de centros tiene una ley, una distribución invariante por translaciones. Después uno puede aplicar esto para configuraciones. Si tengo una configuración, ya tengo esta configuración de bolas fija, que quizás está descrita matemáticamente o sale de una observación. Yo puedo siempre, desde esta configuración, una sola configuración, asociarle una probabilidad, una medida de probabilidad sobre configuraciones, tomando la probabilidad uniforme sobre sus traslaciones, ¿ya? Entonces simplemente digo, en vez de considerar solo mi C, mi configuración C, que imaginamos cubre todo el plano, miro todas las posibles traslaciones de C y miro la probabilidad, una probabilidad invariante por traslación sobre estas infinitas configuraciones que obtengo trasladando una dada configuración, ¿ya? Entonces, digamos que uno puede igual aplicar toda esta teoría si tengo solo una observación o solo un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de lápices, si tengo una configuración muy regular, puedo aplicar, en particular esta entra en la teoría general porque digo, ya, considero todas las traslaciones del látiz tomada al azar uniformemente respecto a la traslación, para poder hablar también de configuraciones muy específicas sin salir del lenguaje ocupado. ¿Okay? Entonces uno siempre lo piensa probabilísticamente. ¿ya? Es muy difícil, intenté conversar con esta comunidad a veces, y es muy difícil conversar con ellos sin hablar de probabilidades de encontrar puntos e intentando hablar con lenguaje determinístico. ¿Ok? Después, uno lo que hace para estudiar, digamos, para estudiar concretamente el caso de infinitas bolitas, uno imagina hacer el límite termodinámico, ¿ya? Entonces se trata, cuando habla de límite termodinámico, significa que considero en realidad de todas mis cantidades, número de puntos, región donde estoy estudiando y quizás otras variables que no se me ocurren al momento, pero de cada una tomo el límite que tiende a infinito y imagino tomar el cociente, de manera que el cociente entre las distintas variables esté bien acotado y bien controlado, ¿ya? Por ejemplo, el caso más sencillo es que si considero configuraciones con n puntos que viven en una región de volumen V, entonces voy a suponer que n y v tienden al infinito al mismo tiempo, manteniendo constante el cociente entre los dos, ¿ya? Densidad, una especie de densidad constante, ¿ya? Entonces, uno toma, a veces estudio como no las configuraciones tomadas para n fijo, sino lo que obtengo de todas mis cantidades interesantes. Por ejemplo, una lo vamos a ver justo después, pero voy a mirar de mis cantidades interesantes lo que sobrevive en el límite de tender n y v al infinito a la misma velocidad. ¿Ya? Y entonces se llama el límite termodinámico porque es el tipo de límite en el cual en termodinámica, desde el estudio atomístico de los átomos de un material, puedo pasar a describir cantidades macroscópicas como temperatura, presión, densidad, etc. ¿Ok? Uno estudia todo desde el punto, como considerando las cantidades que sobreviven en este límite. Y me interesa lo que pasa en este límite especialmente. Bueno, y acá esto sería, digamos, la base, y después las cantidades de interés para configuraciones de puntos son correlaciones de n puntos, ¿ya? O lo que se llama la función de correlación de n puntos, de una n-upla de puntos. Esta la voy a definir no rigurosamente en detalle matemático, sino como lo definiría un físico. Y ojalá no haga mucha confusión, porque hay unas partes de esta definición que la dejo vagas
y que después uno cuando la aplica en un caso específico, decide cómo formalizarla para su modelo específico que está estudiando, ¿ya? Entonces, matemáticamente, las definiciones que voy a decir no está bien completamente descrita en detalle, pero uno podría llenar bastante detalles una vez que fija una aplicación posible, ¿ya? Entonces, lo que voy a considerar es que quiero ver la probabilidad de encontrar n puntos de mi configuración aleatoria, ¿ya? Entonces, probabilidad colectado a configuración aleatoria. Encontrar n puntos de la configuración en unas posiciones dadas, ¿ya? X1, Xn, ¿ya? Y después digo que normalizo esto por la densidad, ¿ya? La densidad, digamos que tengo fija durante todo mi estudio, suponiendo de tener un número siempre, de considerar, digamos que en vez de considerar mi configuración infinita en el plano, considero como configuraciones con n siempre más largo y veo estas probabilidades a lo largo del límite termodinámico, ¿ya? Entonces, fijo n puntos acá en un volumen proporcional a n, o sea, un volumen de n rho, que puede ser una caja de volumen n multiplicado por rho. En esta caja puedo medir mi probabilidad, no hay problema. Y después imagino tomar el límite de cajas siempre más largas de mis configuraciones, donde cada vez calculo la probabilidad y en el límite obtengo esta función que me dice la probabilidad para todo el proceso estocástico, o sea, para toda la configuración infinita, de encontrar los puntos en estas posiciones, ¿ya? Y entonces, si este límite funciona, uno siempre lo asume porque es una cuestión de fijar el modelo, ¿ya? Entonces, uno asume que exista este límite, asume poderlo encontrar y me dice digamos que en el final, me dice cuánto está correlada una posición respecto a la otra, ¿ya? Entonces, digamos que yo me fijo, el G fija n posiciones y después miro en cada una de la posición si hay una bola, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar centros de bolas o mis puntos de mi configuración, que son los centros de las bolas, encontrar uno en cada una de estas posiciones, ¿ya? Y esto me dice, si esta probabilidad es muy larga, significa que hay una correlación entre n posiciones, ¿ya? Es difícil imaginar esto para n posiciones, por lo menos para mí. Lo más sencillo y lo que se ocupa más es el caso de n igual a 2, ¿ya? Entonces, lo que me dice n igual a 2, digo, si sé que tengo si sé que tengo una posición acá en X, ¿cuál es la probabilidad de encontrarla de encontrar otra partícula en X más R? ¿Ya? Por ejemplo, si es que tengo una configuración muy específica que es los cruces de una grilla de Z2, ¿ya? Si este es, digamos, mis configuraciones son todas las posibles traslaciones tomadas al azar de un látiz. Entonces acá, si tengo una partícula en un punto, seguramente tengo una en la dirección moviéndome de uno a la derecha y moviéndome de una hacia arriba, ¿ya? Entonces acá hay correlación muy larga en estos casos y hay cero probabilidad de encontrar partícula a distancia 1 medio, ¿ya? En este tipo de configuraciones que son látices de tipo Z2, ¿ok? Esto es un ejemplo, ¿ya? Entonces, usualmente siempre vamos a suponer que hay una invariancia por traslación, ya como decía arriba, que las leyes son invariantes por traslación. Entonces, en realidad, la función de correlación no es que depende de los puntos, sino que es una función que en realidad depende solo de las posiciones relativas, ¿ya? Entonces, en vez de ser la correlación de dos puntos depender de las dos posiciones, corresponde a, en realidad, otra función que depende solo de la diferencia de posiciones, ¿ya? Entonces me dice cuál es una especie de función que me mide cuál es la densidad de probabilidad de que si tengo una posición, una partícula en X, tengo otra en X más R, la probabilidad que si hay partícula o punto o centro de bolas, punto,
en X hay en X más R también. ¿Ya? Esta es otra manera de describir un poco una cantidad muy conectada con la precedente. Es este G2 de R, ¿ya? Donde esta R corresponde a esta distancia. En esta notación sería G2 tilde, que después lo voy a llamar G2 por abuso de notación. ¿Okay? Entonces uno mira esto, ¿ya? Y por ejemplo, si tengo un cristal, esto es, hay probabilidad 1 si estoy en los vértices de mi látiz y 0 si no estoy, ¿ya? Y si tengo digamos, perturbaciones como pequeñas de un látiz, será cerca de esto. O sea, voy a tener probabilidades concentradas en unas regiones y no concentradas en otras, ¿ya? Y muchas veces, desde esta probabilidad, encuentro una otra probabilidad donde en vez de considerar R como vector, considero R como escalar. O sea, la pregunta que contesta la función de correlación de dos partículas dependiente solo de la distancia o correlación radial, esto sería justo cuál es la probabilidad que es de encontrar partículas a una dada distancia respecto a encontrar la otra distancia. Esto también entra a veces digamos, se puede medir fácilmente. Son cantidades de correlación que lo puedo medir fácilmente y que puedo hacer estadísticas de mis observaciones de cosas, de configuraciones en el mundo natural, ¿ya? Pero eso es muy presente en el lenguaje general que se ocupa y en medir las configuraciones. Entonces, si ustedes intentan leer un paper de físicos, aparecerá esta función de correlación y aparecerá además lo que describo ahora, que es la constante de estructura, el factor de estructura sí, el factor de estructura que a veces uno lo simplifica más y considera solo una cosa que se llamaría constante de estructura para los cristales. Pero en general, uno lo que puede decir es que si es que no hay ninguno, si acá fijo el punto X y en cualquier otro punto la probabilidad de encontrar una segunda partícula es siempre, siempre la misma, ¿ya? Esto corresponde a decir que el G es constante, ¿ya? El G de R, la probabilidad de encontrar para una configuración completamente aleatoria, encontrar un segundo punto en cualquier posición es la misma, no depende de la segunda posición, ¿ya? Eso es el caso lo menos estructurado posible, ¿ya? Y uno supone, esto acá yo pondría un signo de peligro porque una probabilidad no puede ser igual a 1 en tan mucho, ¿no? En todo el espacio, ¿ya? Pero hay algunas normalizaciones escondidas que los físicos nunca mencionan, ¿ya? Pero dice, el facto de que la probabilidad sea constante, esto dice que no hay ninguna correlación, ¿ya? Y después ellos dicen, y ahí yo empiezo a perderme, digamos, matemáticamente, porque significa que no era de verdad una probabilidad o una correlación si es que es uno en un espacio infinito. Pero bueno, ellos dicen, ya, entonces igual a 1 si no hay ninguna correlación. Y después uno toma perdón, cambio color, la transformada de Fourier. Esto F es la transformada de Fourier. De la diferencia entre esto y 1, ¿ya? Entonces, si es que, ¿cómo puedo decirlo? ¿Por qué hago la diferencia entre esto y 1? Es que si por si acaso hay un poco más de estructura en mi configuración, entonces significa que la probabilidad de encontrar una partícula en otro punto a una distancia r, esto es igual a 1 si estoy completamente, digamos, sin estructura, y si no es mayor que 1 si hay por lo menos un poco más de correlación respecto al caso, digamos, completamente desestructurado, ¿ya? Entonces, en general, normalizan la función de correlación de dos partículas de manera que el mínimo sea 1 y después hago la diferencia con el mínimo, ¿ya? Esto funciona mucho mejor en un espacio acotado que en el espacio infinito, ¿ya? Y tomo la transformada de Fourier
Y esto me da lo que se llama el factor de estructura, ¿ya? Entonces, el factor de estructura, que sería definido matemáticamente para un proceso, o sea, una distribución aleatoria de puntos, pero el factor de estructura me dice cuáles son las periodicidades, cuáles, si está midiendo si kappa, un vector, es una periodicidad posible de mi configuración. ¿Cuán lejos es el vector kappa de ser una periodicidad de mi configuración? ¿Ya? Entonces, los kappas se suponen que son frecuencias. Por ejemplo, en un medio periódico, tengo mi frecuencia que está oscilando a lo largo del vector kappa con periodicidad kappa, ¿ya? Entonces tengo estas posibles traslaciones por kappa y es el S de kappa me está midiendo si hay resonancias o hay como que se repite mucho la configuración con periodicidad kappa. ¿Cuál es la probabilidad que se repita, que haya repeticiones con periodicidad kappa? Mide de alguna manera esto, ¿ya? Si se acuerdan cómo funciona la transformada de Fourier, ¿ya? ¿Se acuerdan? La transformada de Fourier de una función periódica tiene, si tengo una función periódica que con periodo igual a f, digamos, si f de x más t es igual a f de x para todo t en z2, entonces la transformada de f son masas de Dirac condensadas en Z2, ¿ya? F, el soporte de la distribución que corresponde a la transformada de Fourier de F es incluso en Z2, ¿ya? Entonces los periodos de una función periódica son exactamente, para una función periódica, su transformada de Fourier mide cuáles son las periodicidades, ¿ya? Esto es, digamos, la intuición atrás de tomar la transformada de Fourier. Y el factor de estructura describe, cuantifica cuánto semejante es a tener una periodicidad de un dado kappa, de un dado vector kappa, ¿ya? Entonces, para un cristal, la constante de estructura es, el factor de estructura, perdón, es exactamente dado por todos los periodos, ¿ya? Tiene una delta de Dirac en cada periodo de mi cristal, ¿ya? Entonces se ve así como masas de Dirac periódicas, ¿ya? Y que se pueden aproximar esto, el límite de esto, para n que tiende a infinito, tomo los primeros n puntos, y igual 1 hasta n, los primeros n puntos de mi cristal, y esta es la transformada de Fourier que la puedo escribir explícitamente, y si uno estudió un poco de teoría de Fourier, sabe que esto tiende a una suma de masas de Dirac similar a este tipo en una dimensión, ¿ya? Masa de Dirac en el cristal, excepto en 0. ¿Ok? Entonces, esto en el caso de cristales. En el caso de configuraciones casuales, lo que pasa es que esto es muy, digamos, si tengo una configuración completamente casual, entonces acá ¿cómo puedo decir? Si se fijan, kappa es la frecuencia de oscilación de cuáles frecuencias están bien correladas entre mis posiciones, ¿ya? Entonces, si hago el límite para módulo de kappa igual a 0, que tiende a 0, o sea, cuando el vector kappa se achica, significa que mido similaridad de mi configuración a escala muy larga, ¿ya? Esto es 1 sobre la variación de la función se mide en, si tiene frecuencia, frecuencia kappa, tiene periodicidad 1 sobre kappa. ¿Ya? Entonces acá debía escribir
capa sobre capa cuadro. Había hecho un error. Capa, fracción capa, capa cuadro. La distancia entre... ¿Ok? Entonces, si la frecuencia si tengo frecuencia muy larga, dado que mi configuración es constante, entonces hay harta similaridad en muy larga... perdón, no, al contrario, estoy completamente confundido. Perdón por la confusión. No, acá estaba cierto esta noción de capa. Y esto cuando tomo capa que tiende a cero, ¿a qué me corresponde? A que mi función, digamos, para calcular ese capa, necesito hacer la integral de e a la i, a la menos i x producto punto con capa por esta g2 de x menos 1, ¿ya? Y entonces, si se fijan, esto es una oscilación con... sería algo del tipo coseno de x punto capa más i seno de x punto capa. Entonces, esto tiene oscilaciones en distancia muy larga, ¿ya? Entonces, lo había dicho correctamente, ¿sí? Sí. Ya, entonces cuando tengo el límite, digamos que lo que es importante es ese límite para capa que tiende a cero, ¿ya? La gente se fija mucho en el caso de capa que tiende a cero, y esto corresponde al límite de similaridad, cuando mi similaridad del material es a muy larga distancia, ¿ya? Porque se fijan, acá esto sería el producto en el producto escalar de la norma L2, correspondiente a la norma L2, entre este coseno y mi función. ¿Ya? Entonces estoy verificando cuál es la proyección de mi función sobre la función que oscila con una frecuencia muy pequeña, o sea que tiene oscilaciones de muy largo tamaño. ¿Ya? Como este coseno, es el coseno de capa X para capa muy pequeño, es algo que oscila en una distancia muy larga, tipo 2π sobre capa. ¿Ya? Entonces, acá estoy midiendo si la configuración semeja mucho entre en larga distancia. Un momento que hay algo que no sé bien explicar. Digamos que sé cómo funciona en práctica, no me acuerdo la explicación de esto, ¿ya? Pero de alguna manera lo que pasa es que el límite para capa que tiende a cero del S capa, el facto que esto sea positivo es una indicación que la configuración es bien bien aleatoria, y para el caso de un cristal, lo que pasa es que el S capa es igual a cero en todo un entorno del origen, ¿ya? Entonces, en todo este entorno, el S capa es constante igual a cero para cristales, y después el facto que el S capa tiende a cero cuando capa tiende a cero, corresponde a configuraciones muy uniformes. Y en realidad hay una noción que se define, que es la noción de una configuración hiperuniforme. O sea, una configuración que no es ni tan regular como un cristal, ni completamente aleatoria, sino que algo intermedio, ¿ya? Y estas configuraciones, para decir que unas configuraciones de puntos, ¿ya? Unos conjuntos de puntos correspondiente a digamos, configuraciones aleatorias de puntos, ¿ya?
como en la diapositiva precedente, que esta es hiperuniforme. Lo que necesito hacer es tomar una bola con un centro y un radio R y ver cuál es el número de puntos en esta bola. ¿Ya? Contar el número de puntos en esta bola y me da n de r. ¿Ya? Y dado que considero configuraciones aleatorias, esto es una variable aleatoria. ¿Ya? N de r tiene una probabilidad de tener un dado valor. Es una variable aleatoria con valores números enteros. Y uno mira la varianza. ¿Cuánto puede oscilar el número de puntos respecto calculados en una bola? ¿Ya? ¿Se acuerda? La varianza de una variable aleatoria es igual a E de n menos el E de n, la esperancia de n menos su esperancia al cuadrado. ¿Ya? Esto sería la varianza. ¿Ok? Varianza, la raíz de esto. No, no, sin raíz. Y entonces esto es, lo que pasa es que si hay una potencia, usualmente esto sería, no, perdón, es con la raíz. Esto se espera que sea del tipo R a la D si estoy completamente aleatorio. ¿Ya? Y si me sale R a la menos que D menos alfa, esto es mucho mejor que aleatorio. Significa que el número de puntos oscila mucho menos que si tuviera una configuración completamente casual. ¿Ya? Esto se llama hiperuniforme. Si la varianza crece como R a una potencia más pequeña que D, cuando R crece. ¿Ok? Y entonces hay una conexión entre el factor de estructura, cuál es su comportamiento cerca de cero, y la crecencia de esta varianza. ¿Ya? Y esto nunca lo vi, digamos, desarrollado en práctica en un paper. ¿Ya? Es como un poco una cosa que donde no hay, digamos, una formalización matemática hecha en todo detalle de esto, ¿ya? Porque son nociones que ocupan mucho los físicos y están felices de cómo las desarrollan ellos, pero en realidad hay harto de teoría de probabilidades y de formalización que podría ayudar para incluir esto en un estudio matemático. Entonces acá falta algo, por eso puse este signo de peligro. Pero es muy, digamos, es muy intuitivo que si hay oscilaciones en una, si las oscilaciones decaen muy rápido cerca de cero, de este factor de estructura, entonces la varianza está bien controlada. ¿Ya? Pero demostrar la relación precisa sería interesante escribirlo en detalle, ya no solo hacer cálculos formales. ¿Ok? Pero eso es para darle una idea de las cantidades que interesan. ¿Ya? El factor de estructura, la correlación entre dos puntos y a veces esta varianza del número de puntos en bolas, cómo crece. Y lo que se demostró experimentalmente, ¿ya? Y de hecho, estas son preguntas matemáticas que uno podría demostrar. Demostrar experimentalmente numéricamente es que configuraciones de bolas atascadas o isostáticas, que vamos a describir después lo que significa, son hiperuniformes, o sea que tienen esta varianza muy baja y se puede calcular el exponente. Después, si yo tengo un látiz perturbado al azar, bueno, esto se comporta más o menos como un látiz y me da alfa igual a 2. El caso, digamos, que la varianza es muy baja. ¿Ya? La varianza crece como un término de superficie en vez que un término de volumen. ¿Ya? Un volumen de una bola crece como R a la D y la superficie crece como D-1. ¿Ya? Entonces, para látices perturbados al azar, como
se demuestra, se mira numéricamente y se puede demostrar con cálculos formales, pero no es escrito bien, no en detalle matemático, digamos, no hay demostraciones matemáticas de eso, que hay este tipo de hiperuniformidad, o sea, de baja oscilación de varianza de número de puntos. Y bueno, y después hay más resultados de esto. Ya de nuevo acá puedo indicar la misma pareja de investigadores, Torquato y Stillinger, que tienen un review sobre el concepto de hiperuniformidad. Hyperuniform configurations. ¿Ya? Y donde hay más ejemplos, ¿ya? Y es como esta comunidad quiere ver más demostraciones matemáticas de que existen conjuntos hiperuniformes, ¿ya? Por ejemplo, otra cosa que de nuevo verificaron experimentalmente es que los números primos, la distribución de números primos es hiperuniforme. ¿Ya? De nuevo, cálculos numéricos de esto. Entonces, para muchos conjuntos, cualquier conjunto, digamos que no es muy regular, la próxima cosa que uno intentaría verificar es que sea hiperuniforme, por ejemplo, ¿ya? Para decir que ya no es súper regular, pero es bien regular, mucho más que una configuración aleatoria, ¿ya? Y esto. Y creo que este de Torquato Stillinger debe ser de 2003. O algo así. Creo que era 2003. Ok. Bueno, esta era terminada la parte de cómo se cuantifica orden y desorden de configuraciones y son el tipo de medidas que pueden interesar demostrar matemáticamente, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar de nuevo, volver al caso de bolitas que que se organizan y tienen ¿se acuerdan? Estas bolitas que tienen densidad cubren 0.63 del volumen. ¿Ya? Y vamos a hablar de atascamiento, ¿ya? Entonces hay varias nociones de decir que hay una configuración rígida de bolitas que los físicos miran, o sea, hay atascamiento local, lo más fácil de verificar si una configuración es atascada localmente, que dice, está atascada localmente si cada bolita, intento mover solo esta bolita dejando las otras fijas y no puedo, o sea, es rígida en el sentido que no puedo mover una bolita a la vez. ¿Ya? Después, atascamiento colectivo significa que intento tomar n bolitas, un número de bolitas finito, y moverla todas juntas. Y en este caso tampoco tengo posibilidad. ¿Ya? Entonces, esto es el caso de atascamiento colectivo. Y después, atascamiento estricto significa que esto está definido de manera menos precisa. ¿Ya? Entonces, por eso tengo acá cuando pongo este símbolo de acá o escribo algo en rojo, significa que hay algo interesante y no trivial matemático que hay que verificar, ¿ya? Entonces, la definición de físico es que solo movimientos de dilatación global de la configuración permiten mover las bolas, ¿ya? Entonces, cada vez que intento mover las bolas sin aumentar el volumen, sin, digamos, dilatarlas entre sí, dejando espacio por todos lados, entonces ese tipo de movimiento no se puede hacer, excepto si muevo todas las bolitas aumentando los volúmenes, no puedo desatascarlas y dejarlas flexibles para llegar a otra configuración. ¿Okay? Entonces hay varias nociones de atascamiento. Y después, lo último, hay la idea de una configuración isostática. Esta está bien definida matemáticamente y dice que es una configuración atascada globalmente, ¿cómo se dice? Colectivamente. Y
que su grafo de contacto es minimal, en el sentido que si tomo el grafo de contacto de mi configuración, o sea, los centros de bolitas que se tocan, entonces este grafo es una tensegridad rígida, ¿ya? Y es una tensegridad rígida del tipo de que si borro algún lado de existe un lado de esta tensegridad que si lo borro me sale flexible, ¿ya? Como en este caso. ¿Ya? Entonces, en este caso, existe un lado que si borro este lado, me sale flexible, ¿ya? Que me sale que este punto se puede mover, ¿ya? Entonces, si hay una configuración donde el grafo de contacto tiene esta propiedad de minimalidad, o sea que existe una manera de borrar un lado para que quede flexible, esto se llama isostática. ¿Ok? Entonces son tipos de configuraciones donde nos enfocamos. Después, y de estas configuraciones, después vamos a ver las preguntas. Son especialmente preguntas de densidad y de cuantificar su estabilidad. ¿Ok? Entonces, para cuantificar la estabilidad, aparte el factor de decir la tensegridad correspondiente es rígida o no, una cosa más importante, porque ser rígido si perturba un poquito la configuración, la rigidez se puede perder o cambiar drásticamente. Pero hay otras nociones donde uno permite muchas perturbaciones y puede medir un poco más de la estabilidad de las configuraciones, ¿ya? Entonces, una otra noción un poco más flexible y más como que conecta a nociones de gases y de mecánica digamos, del cuerpo sólido, y especialmente la termodinámica de gases, es la noción de entropía. Entonces, ¿qué significa la entropía? Digamos, de nuevo, en cada formalización uno tiene otra noción de entropía, ¿ya? Pero son hay muchísimas nociones de entropía, y para configuraciones la idea es la siguiente, que si tengo mis centros de bolas, esto me corresponde a una configuración, un punto en el espacio de configuraciones, ¿ya? Entonces acá si tengo n bolas, este es el número de bolas, entonces el espacio de configuraciones tiene dimensión R, o sea, es R a la nd. Esto serían todas las posiciones de n bolas posibles. Y el factor que sea infinito, R a la nd es un problema. Miramos primero en el caso finito, ¿ya? Entonces miramos un subconjunto acotado de R a la nd. Por ejemplo, el producto digamos, tomo un dominio omega en Rd y puedo a este asociarle un omega a la potencia n, ¿ya? O sea, esto omega a la potencia n son entonces las configuraciones de n partículas que son todas en omega, ¿ya? Y es un conjunto acotado, ¿ya? Entonces tomo un conjunto acotado así, y después ahí puedo hablar de volumen de configuraciones, ¿ya? O sea, la entropía es una manera de medir cuánto cerca de mi configuración fija xn, tengo una configuración fija en este dominio, y veo cómo cambia el volumen de las configuraciones admisibles, ¿ya? O sea, miro el volumen que depende de n, ¿ya? El volumen en R a la nd, ¿ya? Después vamos a cambiar n, por ahora tenemos n fijo, ¿ya? El volumen de las configuraciones Y, que son configuraciones de bolas a distancia menor que R de X, ¿ya? Son los posibles centros de n bolas, tal que respeta una distancia, la distancia sobre R a la nd, tengo una distancia, ya la distancia usual, miro una bola y miro cuántas configuraciones Y están en esta bola y son, digamos, configuraciones de bolas. Acá estoy diciendo la cosa siguiente, es que
debo acordarme que mis bolas son no interpenetrables, ¿ya? O sea, los centros de estas bolas no son no puedo ponerlo donde yo quiera, pero deben ser configuraciones de bolas no interpenetradas, no interpenetradas, ¿ya? O sea, ok, y serían las configuraciones admisibles, ¿ya? Después miro cuántas configuraciones admisibles hay por unidad, en un volumen cerca de mi bola, de mi centro X, ¿ya? ¿Ya? Entonces miro el volumen de las admisibles, divido por todo el volumen posible y veo cuánto es y esto crecerá como exponencial respecto a al n, y miro el límite para r que tende a 0 de este cociente, ¿ya? Entonces, esta fórmula dicha en palabras significa que miro la crecencia del volumen de espacio de configuraciones admisibles cerca del punto de la configuración considerada, ¿ya? Entonces, la idea, tengo mi configuración de centros de bolitas, ¿ya? Que quizás no son casi atascadas, pero no completamente atascadas, y miro cuántas posibilidades hay de moverlas, en cuánto volumen de configuraciones puedo llegar moviendo las bolitas de manera que no se interpenetren, ¿ya? Y la crecencia de este elemento de volumen me dice, es una medida de entropía, ¿ya? ¿Se acuerdan? La entropía de un sistema, uno mira cuáles son los números de configuraciones posibles e intenta acotar la cantidad de configuraciones posibles, y el principio de la termodinámica dice que si mi conjunto si hay una evolución del sistema, esta evolución generalmente tende a ir en regiones donde crece la entropía, o sea, a llegar a regiones donde hay más posibilidad de cubrir configuraciones respecto a lo precedente, ¿ya? Entonces, la crecencia de entropía tiene este significado dinámico en el espacio de configuraciones, de ir hacia regiones de larga, donde la crecencia del volumen cerca de esta es más larga, ¿ya? Porque es siempre la idea que si estoy en un punto muy estrecho, ¿ya? En mi espacio de configuración, estoy en son las configuraciones posibles, y me encuentro en un punto X donde mi espacio de configuraciones forma una especie de cúspide. Entonces hay mucha menos probabilidad, hay muchas menos posibilidades de irme en esta dirección respecto a esta, ¿ya? Cada vez tengo más posibilidades de irme hacia direcciones donde hay más espacio de configuración alrededor respecto a configuraciones donde había menos espacio de configuración alrededor, ¿ya? Esa es un poco la idea de esta ley, que la entropía de un sistema va siempre bajando, ¿ya? O la energía libre más en general va siempre bajando. Bueno, esto no es tan importante en esta situación, solo para conectarlo por si se acuerdan una clase de física. Ok. Ok. Y de esto, ahora, esto era para n fijo, y ahora tengo el n y el v que tienden a infinito, y tomo el límite termodinámico, yo como siempre. Uno primero mira esto con un número de puntos fijos, y después lo puedo mirar en un sistema general tomando límites termodinámicos, para que la cosa esté normalizada bien y no me salga cero. ¿Ok? Ya. Y ahora la pregunta importante es acotar la entropía, ¿ya? Se fijan, la entropía me da una noción de cuán atascado es o no atascado, ¿ya? Atascado o no atascado. Si hay más espacio acá en el intersticio entre estas configuraciones, significa que la configuración está menos atascada, y desde el punto de vista de entropía me está diciendo que tiene más entropía, ¿ya? Entonces, acotar la entropía de una configuración de bolas en el interior de las configuraciones admisibles es una medida cuantitativa de cuán atascada sea.
¿ya? Y después uno puede hacer imitar toda la teoría de la termodinámica aplicándola para bolitas, ¿ya? Y encontrar intuiciones conectadas con eso. Pero lo principal es esto, es cómo se puede acotar la entropía. Y esto es algo donde los matemáticos pueden tener su rol, pero por ahora no hay una teoría no hay cotas claras matemáticas, ¿ya? Especialmente en la situación, hay cotas cuando está muy lejos de ser atascado, ¿ya? Entonces, si tengo mis bolitas que son muy lejos, o sea, una acá son un sistema rarefacto de bolitas, entonces, o en el límite de sistema muy rarefacto, cuando las bolas son para nada atascadas, esto es muy fácil, es más fácil, no es muy fácil, pero más fácil. Y ahí hay esto que bueno, quizás este dibujo no era su lugar de estar ahí. El caso de baja densidad, ¿ya? En el caso de baja densidad, cuando tengo configuraciones en el límite de radio de las bolitas que tiende a cero y que estén muy lejos la una de la otra, hay lo que se llama Mayer expansion o cluster expansion, ¿ya? Que es puedo describir una serie de potencias respecto al radio de la bola muy pequeño. Acá tengo un radio de la bola R que tiende a cero y tengo una serie de potencia en R que me describe la entropía de configuraciones, ¿ya? Y se llama Mayer expansion y digamos que después uno describe la entropía de las configuraciones dependiendo de por ejemplo, dependiendo de R, ya dejo crecer estos radios y veo cómo me cambia mi expansión límite. Y uno toma la expansión límite y se puede extender. Hay como cálculos formales que permiten de extender analíticamente esta función de R hasta un R0. Y después de este R0, los términos dejan de converger, ¿ya? Y bueno, existe este R0 teóricamente, pero para encontrar hasta dónde una expansión en serie de potencia converge, uno debe tener cotas en valor absoluto de la serie de potencias, ¿no? ¿Se acuerdan en la clase de cálculo 2? Entonces, bueno, en cálculo 1, cuando tengo serie de potencias, tengo su radio de convergencia y este radio de convergencia hay la conjetura que el radio de convergencia de la expansión que se puede demostrar con cluster expansion sea igual que el límite hasta el cual puede converger es el límite es cuando la configuración se pone atascada, ¿ya? Es cuando es atascada se quebra toda la estructura matemática atrás, esa es la intuición. Pero no se puede demostrar, no hay una demostración de esto porque no se pueden estimar bien los valores absolutos de los términos en esta serie de potencias, ¿ya? Eso es un problema matemático creo, muy pesado, donde no hay mucha esperanza de progresar, ¿ya? Pero es una dirección, por lo menos en casos especiales, de intentar estudiar este problema. ¿Ok? Esto era lo principal que quería decir, que podía decir, digamos, de esta teoría. Y ahora voy a mencionar las preguntas, ¿ya? Otras en el sentido que unas ya la mencioné a la rápida antes, ¿ya? Pero estas son las preguntas más que uno encuentra más en esta literatura, ¿ya? La primera es simplemente acotar la densidad de las configuraciones isostáticas. La configuración, si sé que mi configuración tiene el mínimo número de bolas que se tocan y que queda rígida bajo esta condición, ¿cuáles son las cotas de densidad precisas que me implica esta condición? ¿Ya? Y este tipo de pregunta puede valer en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Lo más interesante, ¿ya? Entonces, calcular la densidad de las configuraciones hidrostáticas, tener buenas cotas de densidad, ¿ya? La otra pregunta es encontrar cuál es la densidad mínima de una configuración atascada, ¿ya? O sea,
hay esta pregunta que es la formación de túneles, ¿ya? Si intento imaginarme matemáticamente, por ejemplo, un material, quiero tener un material que se puede representar como conjunto de bolitas atascadas y que, o sea, que sea rígido y al mismo tiempo que tenga muchos agujeros para que estos agujeros pueden servir o para, digamos, que tienen que ver con propiedades más sutiles de materiales, y cuando estos agujeros hay más, digamos, vagamente, hay más probabilidad de tener comportamiento tipo superconductor o comportamientos muy interesantes para la tecnología, pero además son materiales más livianos, ¿ya? Rígidos y más livianos, y si los represento como atascamiento de bolitas, ¿cuál es la densidad mínima que pueden tener? ¿Ya? Y acá hay esto es una figura de un artículo de Torquato, de Connelly, Torquato y otros, ¿ya? Donde encontraron en la configuración, tomaron la configuración de Hales, esta configuración de empaquetamiento óptimo, y intentaron ver cuál es la máxima densidad de agujeros que le puedo poner, ¿ya? ¿Cuánta bola puedo sacar para que quede, después de haberla sacada, que quede rígida la configuración, ¿ya? Y uno puede, digamos que hay libertad acá, hay muchas direcciones que mirar de cuántos agujeros puedo continuar a ponerle sin que se pierda la rigidez, ¿ya? De una dada configuración. Y esto todavía hay unos primeros pasos, pero no está completamente terminada esta teoría, ¿ya? Entonces, la densidad mínima de configuración atascadas. Después hay un problema de definir configuraciones aleatorias atascadas, o sea, una definición matemática de configuración atascada aleatoria no existe, porque no se conoce bien, nos falta un poco formalizar bien la noción de atascamiento desde el punto de vista probabilista, ¿ya? Probabilístico. Así que uno, en los trabajos de físicos muchas veces dicen, hablamos de la configuración aleatoria atascada, pero en realidad no sabemos bien en qué sentido es aleatoria entre cuáles configuraciones, cuál es la medida de probabilidad y cuál es la estructura del espacio de configuraciones atascadas que permite dar una teoría de probabilidades arriba, ¿ya? Entonces esto también es una dirección que falta. Bueno, después el punto 4, como siempre, uno empieza a mirar bolas de varias formas. O sea, puede ser, en vez de bolitas, pongo elipses, ¿ya? Y las elipses tienen otra estructura y otra manera de hacer grafos de contacto. Es más difícil definir bien el grafo o sea, más difícil controlar bien cuáles, a partir de las posiciones y orientaciones de las elipses, cuál es el grafo de contacto. Y esto es una dirección interesante. La otra es cómo cambiar y poner más bolitas, ¿ya? Los materiales usualmente no están hechos de un solo tipo de átomos, sino que de más tipos de átomos que tienen distintos diámetros. Y entonces, ¿cuáles son, cómo se pueden estudiar el caso de otras bolitas, de otros diámetros de bolitas? Y hay varios trabajos, muchísimos trabajos numéricos y experimentos numéricos de esto, y casi cero de teoría matemática. ¿Ya? Cualquier mínima base de teoría matemática para esto hay muy poco, incluso para partes que son no tan difíciles. Y después otro fenómeno donde simplemente lo menciono porque no me entró para entrar más en detalle, es el fenómeno de frustración, ¿ya? Frustración es esto, es que si tengo intento construir una configuración bien compacta de bolitas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si se fijan, el perímetro exterior de esto tiene una forma muy irregular, ¿ya?
Es una forma que naturalmente no aparece, ¿ya? Entonces, lo que yo, si intento poner mis bolitas en un contenedor, mis bolitas se van a poner en una posición donde deben hacer compromiso con el borde, ¿ya? Dado que acá no cabe una otra bolita porque cubriría el borde, hay hay una constricción más compleja que simplemente hacer atascamiento o digamos, el empaquetamiento óptimo de bolitas en cualquier, todo el espacio, ¿ya? Entonces, empaquetar en todo el espacio entrega bordes irregulares, pero si me fijo un tipo de borde e intento empaquetar en el interior de un contenedor, lo que pasa muchas veces en práctica, si hago esto, sale una densidad de empaquetamiento más pequeña, o sea que acá cubre menos, las bolitas cubren menos que en el espacio global, ¿ya? Y por ejemplo, acá le puse una figura de un experimento de empaquetar numéricamente, hicieron un programa donde numéricamente miran la estructura de bolitas optimales en cilindros de distinto diámetro. Ya acá crece el diámetro. Y acá esto es el porcentaje de volumen cubierto. ¿Ya? Entonces, como ven, para distintos radios, los circulitos son los radios que intentaron numéricamente. Para distintos radios hay que el porcentaje de volumen cubierto crece y después llega a una configuración optimal para un radio optimal y después empieza a ser menos optimal hasta cuando empiezo a poder encontrar y insertar otra estructura, ¿ya? Entonces, se ven, de repente aparece, en unos casos aparece una nueva estructura y después empieza a peorar, ¿ya? Entonces, la nueva estructura aparece muy rápido, o sea, cambiando muy poco el diámetro, de repente puedo cambiar drásticamente la estructura y después empeora, 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 hasta que llego a un otro radio crítico y ahí puedo encontrar una nueva estructura que después empeora, empeora, empeora y así siguiendo, ¿ya? Y entonces son muy interesantes estos radios críticos y hay un estudio de cuál es la geometría de estas espirales de bolitas correspondiente a estos radios críticos, pero creo que se puede hacer mucho más de matemática para describir esto en detalle, ¿ya? Y todo esto es un caso de un fenómeno de contenedores cilíndricos, pero uno puede fijar geometría de contenedores y ver cuál era la respuesta del porcentaje de respecto a digamos, cuál era la respuesta del porcentaje de área cubierto por empaquetamiento respecto a la forma del contenedor, ¿ya? Y, o sea, cuál era la respuesta del problema de empaquetamiento a ponerle la constricción de tener esta frustración geométrica, ¿ya? Se llama frustración geométrica porque no sé por qué. ¿Ok? Entonces, esto es otro, o sea, la interfaz entre geometría y empaquetamiento. ¿Ok? Y esto es bueno, y ahora me queda poco tiempo para describir la otra pregunta. Igual no... en la página 6 no hay nada. Ya. Entonces, la segunda pregunta es la flexibilidad en grafos infinitos, periódicos infinitos, y lo que se llama mecánica topológica. Entonces, eso me parece algo interesante, la mecánica topológica. Parece muy interesante el nombre, igual tiene su fascino el nombre. Miren un review de Mao Lubensky, ¿ya? Ese es un buen review sobre esto, desde donde pueden si quieren, encontrar otras direcciones conectadas con esto, ¿ya? Eso tiene que ver, este término mecánica topológica, primero que todo, tiene que ver con lo que se llama la teoría de isolantes topológicos, ¿ya? Entonces, bueno, para decidir si un material es isolante o conductor, uno conductor de electricidad, ¿ya? Isolante o conductor de electricidad, uno debe muchas veces
pasar a estudiar sus orbitales atómicos para ver cuáles electrones cerca de sus átomos, cuáles electrones son libres de moverse en lo que se llaman bandas de conducción, o sea, significa que hay un nivel de energía de mis electrones, ya los niveles de energía de los electrones, si tengo acá los núcleos de mis átomos, después tengo mis orbitales, hay unos electrones que son muy localizados cerca de los núcleos, ¿ya? Y estos no cuentan mucho para saber si hay un conductor o un isolante. Después hay unos otros orbitales donde los electrones a veces pueden viajar entre un átomo y el próximo, ¿ya? Entonces hay electrones libres de moverse, y si hay estos electrones que pueden fácilmente pasar porque tienen una energía larga y se encuentran lejos del átomo y pueden pasar desde un átomo hacia el otro, estos se llaman electrones de conducción y permiten, digamos, son más móviles y permiten conducir un campo eléctrico, ¿ya? Y un isolante topológico es algo que si lo miro desde lejos, con los átomos que no se ven, estoy tan lejos de no ver la estructura atómica, lo que veo es que en el interior es un isolante y en el borde es conductor. O sea, la conducción pasa solo en el borde del material, ¿ya? Y esto, un caso extremo de esto es el grafeno. El grafeno es una sustancia dos-dimensional que tiene súper buenas propiedades de conducción, ¿sí? De conducción de calor y de electricidad al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, y más en general hay sustancias que son tres-dimensionales, pero en su borde dos-dimensional tienen mucha mejor propiedad de conducción que en el interior, ¿ya? El borde y el interior de un dominio geométrico son parte de la topología del dominio, entonces eso se llama isolante topológico, ¿ya? Pero no en el sentido que tiene agujeros, números de Chern y cosas así, sino simplemente borde interior, topología muy básica, ¿ya? Pero después, con esta topología muy básica, puedo construir más topología, ¿ya? Entonces puedo construir materiales compuestos, por ejemplo, poner un isolante topológico en contacto con otro, y entonces la conducción pasará solo en una línea en su interior, y después puedo hacer como construcciones más complejas donde la conducción tiene de verdad más topología, ¿ya? Pero el elemento base es que la conducción pasa en el borde. ¿Ok? Y esto ocupa mecánica cuántica, ¿ya? Es como los orbitales de electrones funcionan, se pueden describir ocupando cosas de mecánica cuántica. Pero uno puede, hay muchos fenómenos que se dio cuenta la gente que justo para tensegridades pasa la misma propiedad que pasa para los orbitales cuánticos. Entonces, un problema mecánico que modela un problema cuántico. Y en realidad hace mucho más que modelar y se puede también ocupar para aplicaciones, digamos, de materiales, de micromateriales que tienen propiedades especiales de conducción del sonido o de vibraciones, ¿ya? Donde las vibraciones se propagan en la superficie y etcétera. Entonces, atrás de esta teoría, lo principal que entra es esta parte una parte que vimos por suerte, digamos, vimos en la clase 3, ¿ya? Entonces, si se recuerdan, en la clase 3 hemos hablado de tensegridades con solas barras, ya consideramos el caso de solas barras. Después se puede siempre generalizar a casos de cables y puntales. Y hemos visto que un flexo, había esta matriz de rigidez, ya la matriz que tenía dimensión acá igual al número de lados de las columnas tenían número de lados entradas y la otra dimensión tenía dimensión n por el número d por el número de vértices, ¿ya? Y se acuerdan, tenían estas entradas de tipo PI menos PJ, ¿ya? En la línea IJ y PJ menos PI. PJ menos PI. ¿Se acuerdan? Esta era la matriz de rigidez, esta. Y después un flexo, P, las direcciones infinitesimales, las direcciones de movimiento infinitésimo dadas por vectores P, definía un flexo infinitesimal si estaba en el kernel de R. O sea que R aplicado a P me da 0. Esto era la condición, explícitamente era que PI menos PJ, producto punto con
P barra I menos P barra J es igual a 0. En la condición que se le escribe así. Y después hemos visto que hay rigidez infinitesimal si solo si el kernel, o sea, los flexos, son solo flexos triviales. Y los flexos triviales tenían esta dimensión. Entonces, si es rígida infinitesimalmente la tensegridad formada por solas barras, cuando el rango de la matriz de estreses, en la matriz RP, es igual a su dimensión de la imagen, VD, menos la dimensión del kernel en el caso optimal. O sea, VD menos este número. ¿Ya? Y entonces, el error, suponamos que acá no sea igual, que sea menor. ¿Ya? El rango es menor que esto. Perdón. Sí, es menor que esto. VD menos D más 1 medios. Entonces, ¿qué pasa cuando hay error en este rango? Bueno, ¿qué pasa? Es que hay flexos infinitesimales, ¿ya? Entonces, una interpretación de estos flexos infinitesimales son que describen modos de vibración. Puedo tener modos de vibración de mi molécula, ¿ya? De mi tensegridad, perdón. Entonces, si tengo, por ejemplo, esta barrita, estas dos barritas están es una configuración flexible, y entonces tengo unos flexos que me permiten imaginar modos de oscilación. O sea, mis dos barritas pueden oscilar ocupando exactamente cuántas direcciones, cuántas vibraciones independientes. Las vibraciones independientes que tengo es el rango, es este valor máximo menos el rango. Entonces, el número de modos de vibración es igual a esto, ¿ya? Entonces, con esta información, uno puede empezar a crear tensegridades que tienen un dado número fijo de modos de vibración posibles, ¿ya? Y estos modos de vibración corresponden en mecánica cuántica a la conducción eléctrica, ¿ya? Entonces, por mecánica clásica, sonido, corresponde a mecánica cuántica, electricidad. ¿Ya? Entonces, si tengo vibraciones en mecánica, en este modelo clásico, corresponde a conducción eléctrica en el modelo cuántico. Muy directa la conexión, no es algo esotérico. Simplemente hace el formalismo cuántico con la misma estructura y te da lo mismo. Ok, y entonces, brevemente lo que quería decir es que hay todo un estudio de cuáles son los modos de oscilación y estudio experimental de cuál es la estructura de tensegridad. Acá lo ven, uno intenta, son tentativos de cambiar un poco las direcciones y tener como mi tensegridad periódica que forma un látiz periódico. Y después acá, entonces para cada experimento de acá veo cuáles son las oscilaciones cuáles son las direcciones de oscilación preferidas para mi material, ¿ya? Entonces, estos son las frecuencias kappa que hemos visto antes y las frecuencias de ondas. Entonces, envío una onda en mi material en esta dirección y veo si se transmite como si fuese suave el material, que permite la transmisión de la onda, o que el material vibra globalmente en esta dirección, ¿ya? Y entonces, si la onda se transmite en la dirección de la onda correspondiente en la imagen de Fourier, pongo un cuadradito más oscuro o más claro, ¿ya? Entonces, ven que cambiando poco la geometría de la tensegridad, tengo, por ejemplo, acá unas oscilaciones especiales, una resonancia, oscilación, o sea, ondas que se transmiten más rápido y hacen resonar el material en unas direcciones correladas con la geometría del grafo, ¿ya? Todo esto es experimental, ¿ya? Y hay solo un poco de teoría de matemáticos que, por ejemplo, hay Sam Power, Nixon, son nombres que aparecen en esta teoría. Es como 4 o 5 personas que trabajan matemáticamente para desarrollar esta dirección, ¿ya? Muy interesantes.
Y los físicos, ahí especialmente el nombre de Lubensky, ¿ya? Es el fundador de esta teoría de mecánica topológica de acá, ¿ya? Y en este review de Lubensky muestra que, por ejemplo, hay en este tipo de tensegridad basada en este látiz, que se llama látiz de Kagome. Látiz de Kagome, y en este caso hay como, pueden desarrollar esta estructura donde se ve que hay la propagación de ondas que no entra mucho abajo en la parte 3D de la tensegridad, sino que queda cerca de la superficie. Así que ellos dicen, bueno, esto es una indicación que se puede describir de nuevo, se puede obtener un modelo de los conductores isolantes topológicos aplicando la teoría de tensegridades y oscilaciones con sonido. ¿Ya? Esto. Entonces, he dicho todo lo que podía decir. Esto también yo quiero estudiarlo más. Esta parte no la conozco más en detalle, mucho más en detalle de esto. Simplemente conozco y hubiese podido pasar una clase más hablando de la teoría matemática correspondiente, los 4 o 5 artículos del grupo de Power y Nixon, pero es algo también interesante para mí para estudiarlo más. No puedo entrar en mucho más detalle. Esto. Entonces, acá se acabaría con esto. Si hay alguna pregunta, abro el chat a ver si hay algo. Ojalá le haya gustado, ojalá tengan el interés de mirar más de estos reviews de físicos o de material del curso, basado en el poco que pude describir. Hola, Mircea. Hola. Hola, ¿cómo está? Oye, con esto de los, muy interesante esto de los defectos topológicos, hay el premio Nobel del año 2016 tiene que ver con todas estas cosas también, pero es otra escuela, y con esas cosas de Yang Mills que tú conoces bien también, todo eso de la Berry Face y otras cosas, o sea, sé que va por otro lado, pero también está relacionado con eso. Sí, sí, es la teoría de isolante topológico. Sí, sí, hubo premio Nobel sobre esto. Pero en realidad el punto, creo que un poco el punto de todo eso es que como que cuando habla de topológico habla del borde. O sea, no es que hay todo esto es la estructura de fibrado, etcétera, etcétera. O sea, es lindo, pero en realidad la palabra topológico parece que depende de la idea de borde o interior. No, eso es para el efecto Meissner, pero hay otras cosas, por ejemplo, que tiene cristales con cada punto tiene una configuración y tiene, qué sé yo, sí, tiene que ver con eso, pero no es solo el borde, es bien y ve las clases de homotopía de configuraciones, y en cada clase de homotopía ve si hay un mínimo. Bueno, son cosas que tú has visto, son parecidas a las cosas de Yang Mills que tú haces, pero en menor dimensión. Pero va por otro lado, estoy de acuerdo, pero también tiene que ver con esto de los defectos topológicos. Sí, no hay que estudiar, yo en realidad no conozco bien esto. O sea, no, pero es un tema súper bueno y que, ¿cómo se llama? Une todo esto que estás haciendo tú con análisis, con topología y con esto de Yang Mills que tú conoces súper bien, digamos, además por otro lado. Digamos. Ajá, sí, sí. Eso sería interesante. Quizás a un momento no podemos a estudiar un poco más. Sí, estuvo súper bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos y ya, entonces nos vemos. Cuídense. Buen weekend. Chao, chao.